Buenos días, queridos y queridas alumnas. Soy la maestra Melba de Historia. Espero se encuentren bien. El tema que abordaremos el día de hoy se llama Desigualdad y movimientos sociales. Hoy hablaremos en esta charla de los movimientos sociales a mediados del siglo XX que tuvieron gran impacto en nuestro país. Espero poder aclarar esta temática, por lo cual comenzaremos recordando una de nuestras últimas clases, comentando un movimiento social, económico, político y cultural como es la Revolución Mexicana de 1910. No solo fue derrocar a Porfirio Díaz, sino toda la injusticia e inconformidad que se había acumulado por varios años atrás. Se logra la proclamación de la Constitución de 1917 y continúan una serie de problemas sociales. He clasificado de esta siguiente manera. Movimientos sociales, 1953, movimiento feminista, 1968, movimiento estudiantil del 68, 1988, movimiento contra el fraude electoral, 1994, movimiento zapatista, 1999, huelga de la UNAM, 2001, enfrentamiento en Atenco, 2006, Lapo en Oaxaca, 2006, movimiento de Andrés Manuel López Obrador, 2012, movimiento estudiantil Yo Soy 132. El movimiento feminista de 1953, un grupo de mujeres organizadas emprendía una larga y extenuante lucha por el reconocimiento de su ciudadanía. En 1923, Elvia Carrillo Puerto resulta electa como diputada en Yucatán, a cargo que tiene que abandonar debido a varias amenazas de muerte. Nuevamente resulta electa en San Luis Potosí, pero el colegio electoral no reconoció su triunfo. No es hasta 1953 cuando las organizaciones feministas logran el derecho al voto y la igualdad de derechos constitucionales. México fue uno de los países que más tardó en reconocer este derecho. Otro movimiento social, movimiento estudiantil de 1968. Durante el año de 1968, bajo el gobierno de Díaz Ordaz, un grupo de estudiantes de la UNAM se organiza para protestar en contra de la mala calidad de educación. Meses más tarde, se les unen estudiantes de otras universidades, tanto públicas como privadas y de otros estados. También se suman otros grupos. El 2 de octubre se organiza la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, donde fueron reprimidos por un batallón del ejército mexicano, disparando contra ellos. No se tiene una cifra certera de los asesinados en esa tarde. Otro problema social fue el movimiento contra el fraude electoral de 1988. Durante las elecciones de 1988, se generó un descontento entre las filas de los izquierdistas ante la suposición de un fraude electoral que arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, por lo cual grupos de simpatizantes se manifestaron contra el gobierno. Cabe mencionar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas participó por el partido PRD y la contienda la sostuvo con Carlos Salinas de Gortari por el PRI. Continuando con los problemas sociales, podemos mencionar movimiento zapatista de 1994. El 1 de enero de 1994, en Chiapas, surge un movimiento zapatista, EZLN, compuesto en su mayoría por indígenas y con principios marxistas. Surgió el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México con Estados Unidos y Canadá, cuando un grupo armado tomó varias cabeceras municipales de Chiapas. Los zapatistas emiten la Declaración de la Selva Lacandona, en la que se declaran en guerra y piden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos básicos. Otro problema social, la huelga de la UNAM. En 1999, en la Universidad Nacional Autónoma de México se aprueba el incremento de las cuotas de 20 centavos a 10 salarios mínimos para las preparatorias y 15 para las licenciaturas. El 20 de abril de 1999 inició la huelga de un grupo de estudiantes inconformes que permaneció por más de 9 meses.
En noviembre de ese año, renuncia Barnes, rector de la UNAM. 600 activistas fueron detenidos, la mayoría liberada a los días siguientes. Otro problema social de este siglo fue el de Atenco en el 2001. El 22 de octubre, Vicente Fox pretendía construir un aeropuerto en Texcoco, en el Estado de México. Un grupo de personas se organizó en un frente llamado Frente de los Pueblos de Defensa de la Tierra, que se manifestaron en contra del decreto de la expropiación de los títulos de propiedad de más de 4,000 familias, cuyas tierras además serían compradas a precios muy bajos. La mayoría de esos terrenos se encontraban en San Salvador Atenco. El 8 de julio, en una manifestación que intentaba llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, les bloquearon el paso y se registró un enfrentamiento del que resultaron varios heridos, uno de los cuales murió posteriormente. Se detuvo a los líderes del movimiento y los ejidatarios en respuesta retuvieron a unos funcionarios públicos. Lapo en Oaxaca. Durante mayo del 2006, un grupo de maestros entregaron un pliego petitorio al gobernador estatal Ulises Ruiz. Días más tarde, al no ver respuesta, comenzaron un plantón en el centro histórico de Oaxaca, a lo que siguieron varias megamarchas contra Ulises Ruiz, gobernador de la misma identidad. La organización se intensifica. El grupo de maestros se le suman varias organizaciones civiles que junto con ellos conforman la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. El 1 de agosto, un grupo de mujeres toma las estaciones de radio y televisión del Estado. Otro problema social, movimiento de López Obrador 2006. Las elecciones de 2006 provocaron descontento social ante la afirmación por parte de todos los simpatizantes del PRD de un fraude electoral que dio inicio al movimiento de López Obrador, quien encabezó numerosas marchas y emprendió una campaña que solicitaban un segundo conteo de todos los votos. Último movimiento social que te mencionaré. Yo soy 132, en contra de Enrique Peña Nieto. Movimiento ciudadano conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, residentes en México, así como residentes y simpatizantes de más de 50 ciudades del mundo. Enrique Peña Nieto, candidato en el 2012 a la presidencia de la República Mexicana, causó inconformidad, por lo cual se realizó un plan de 6 puntos. 1. Democratización y transformación de los medios de comunicación. 2. Cambio en el modelo educativo. 3. Cambio en la educación en el aspecto científico y tecnológico. 4. Cambio en el modelo de seguridad. 5. Transformación política. 6. Cambio en el modelo de salud. Con esto finalizamos nuestra plática de los movimientos sociales a mitad del siglo XX. Espero les haya agradado. Ojalá pueda verlos pronto. Aprovecho para agradecerles la entrega de trabajos. Los extraño. Cuídense.